a través de la dirección de nuestra página web Así Prensa, una persona, un lector de Así Prensa, me consulta sobre el uso del castigo físico. Y me dice el uso del castigo físico en la educación. Supongo yo que la educación se refiere a la educación de los padres con los hijos. Y la persona que me pregunta me dice, ya hace algunas salvedades muy importantes. En realidad ayudan mucho ya a enfocar el tema. Nadie está hablando de castigos físicos que sean exagerados o que estén motivados por la furia del padre o del pedagogo o del responsable de la formación, de la educación de la persona que se está educando. Entonces, en ese sentido, queda claro que ya hay un criterio de eliminar cualquier forma de exceso. Y dicen, sin embargo, lo que no nos podíamos poner de acuerdo, porque supongo que esto depende mucho de las sensibilidades, de los trasfondos culturales de los que proviene cada uno, efectivamente, varía y depende mucho. Y en este sentido decía, bueno, ¿qué es lo que piensas tú al respecto? Lo que pienso al respecto es que el castigo físico, entendido en el sentido amplio del término, el castigo físico, es algo que es inevitable en la educación. Pero ojo, una cosa es el castigo físico y otra cosa es la aplicación de dolor. Esa distinción es muy importante, porque el lector de Así Prensa que me pregunta dice, a veces un par de cintazos, es decir, algún castigo que produzca dolor, alguna forma de golpe, lo que en algunos países llaman jarabe de chancleta, ¿no? Es decir, darle alguna forma de golpe en el momento exacto y no por venganza, puede prevenir males mayores. En ese aspecto yo creo que es discutible. Yo lo que he visto es en los padres que yo he visto que son exitosos, y lo he visto, por ejemplo, con papás ya jóvenes, crecidos, es decir, que son chicos ya mayores, uno de ellos casado, una de ellas una periodista del grupo ASI, la otra a punto de terminar la universidad, y son muchachos con una educación magnífica. Cuando yo les pregunto cómo los educaron, y porque soy muy amigo de los padres me hicieron una explicación de qué cosas utilizaban. El único castigo físico que incluía el dolor era que una de las hijas era bastante contestona con los papás y a veces decía una que otra palabra impropia. Entonces, cuando era pequeña, le ponían un poco de picante en la lengua. Muy poco, pero le ponían un poco de picante en la lengua. Bueno, lo que terminó pasando es que ahora esta señorita es una fascinada de las comidas picantes. Le encanta el picante. Entonces, medio que el asunto no funcionó y ha terminado siendo una compañera de comidas del papá, que es otro fascinado del picante, no así la mamá y el resto de los hijos. Esto simplemente como anécdota. Pero yo sí he visto en papás de niños menores que los veo realmente ejemplarmente educados, como los veo en papás que ya el éxito es visible por la calidad humana de los hijos y el respeto y la rectitud y la entereza, la humanidad, la fe de estos muchachos. Se ve que es una educación que se puede considerar exitosa, ejemplar. Y los castigos físicos existían, ¿no? Entonces, como, por ejemplo, muy bien, si has hecho esto, entonces no vas a poder jugar con el juguete favorito tanto tiempo. Si es que has hecho esto, no vas a poder comer los postres o los dulces que a ti te gustan por tanto tiempo. Si has hecho esto, no vas a poder salir a jugar en tanto tiempo, te vas a tener que quedar en la casa. Vas a tener que escribir 1000 veces no debo, responder mal a mamá en un cuaderno. Todos esos son castigos físicos, pero no son castigos que producen dolor físico. Entonces, en un caso, en una situación específica, utilizaron el dolor físico,
En el caso de este picante, digamos, para cuando la niña contestaba mal, porque además tenía un carácter muy fuerte, tiene todavía un carácter muy fuerte, pero gracias a Dios ahora bien dirigido, bien encaminado. Y justamente ahí es donde nosotros podemos concluir que de los buenos ejemplos de padres se ve que el castigo físico es inevitable. Yo veo ahora con unos niñitos en algunas de esas supermamás a las que me he referido en alguno de los programas, que lo que hacen es, le dicen, bueno, muy bien, ahora por haber hecho esto, ¿no? Haberle golpeado o maltratado a tu hermanito, te pegas la cabeza a la pared y entonces haces un time out, es decir, te tienes que quedar ahí quieto hasta que yo te diga, ¿no? Y para estos niñitos súper activos, no sé si hiperactivos, pero súper activos, esa es una tortura, digamos, quedarse quietos y tranquilos con la cabeza en la pared, ¿no? Entonces, a los literalmente 10 segundos, los niños comienzan, mami, 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 papi, 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 comienzan a pedir que los dejen salir del time out. Y le dicen, no, todavía no, y alargan para que el niño aprenda la lección y decida que tiene que portarse bien. Miren, hermanos, la cuestión es esta. Formar la voluntad no es fácil. Y la voluntad es como un músculo, hay que ejercerla, hay que ejercitarla. En consecuencia, el castigo físico, dado que somos una unidad biopsicoespiritual, es inevitable en la formación. Es absolutamente inevitable. Pero hay que entender que cuando hablamos de castigo físico, no tenemos que necesariamente ejercer dolor. Yo creo que los papás ingeniosos tienen una gama muy amplia de modos de educar con el castigo que no impliquen necesariamente generar dolor. Personalmente, tengo una cierta resistencia a utilizar el dolor por mi propia experiencia de niño, que alguna vez he comentado, con un papá que era bastante violento. Un papá que, como he dicho, murió como un santito, mi mejor amigo. Pero antes de esa conversión muy tardía, cuando yo ya estaba bien avanzado en años, pues había sido un papá que tenía hijos hiperactivos sin ningún manual. Él había sido criado bastante rudamente y nos crió bastante rudamente. Y francamente no creo que ese es un buen método. Pero es mi opinión personal. Ahora, cuando veo la educación exitosa de los padres, sí noto una constante. Los padres educan y en la educación tienen que formar la voluntad de los hijos. Y para formar la voluntad tienen que utilizar formas que puedan permitir alentar los actos buenos y generar rechazo y conciencia frente a los actos malos. Entonces, los padres que son absolutamente indulgentes, que se rinden ante los hijos, que no resisten los berrinches, que a la hora del berrinche del niño se rinden, están haciéndole un mal enorme, aunque crean que están haciendo un bien en el momento. Los opuestos de esos padres son los padres que, por su amor, están convencidos y decididos a que el hijo tiene que ser educado, ¿no? Y en consecuencia son sistemáticos. Eso es lo importante. Que sean sistemáticos, consistentes, que los hijos sepan lo que van a encontrar. Si hacen una cosa mala, consistentemente tienen que pagar las consecuencias de esa cosa mala. Si hacen una cosa buena, consistentemente tienen que recibir el premio de esa cosa buena. Creo que eso es en general un buen norte para, a partir de ahí, cada padre o pedagogo aplicarlo a las necesidades. Que tengas un buen día.